Entonces, lo prometido en la sección de anoche, en la entrevista de anoche con el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, ¿tienes serias dudas sobre los beneficios del TLC aplicados inmediatamente a partir del 15 de mayo? ¿Cree que su sector no está listo para enfrentarlo? Ofrecimos a ustedes invitar al señor ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, para hablar del tema. Genéricamente, señor ministro, muchas gracias. Colombia, en materia agrícola y ganadera, ¿está lista para enfrentar el TLC? Yamil, permítame comenzar con esta reflexión de tipo general. Colombia, y algunos quisieran que así se hiciera, podría convertirse en una Corea del Norte o en una Albania, es decir no al TLC, le damos la espalda, nos metemos dentro de un cascarón y que no pase nada. Pensemos cuál sería ese escenario, que otros, para no ir muy lejos, los centroamericanos, que tienen una oferta exportable muy parecida a la nuestra, que tienen un TLC desde hace 3 o 4 años funcionando, que tienen buena infraestructura y están cerca de un mercado como el americano, que tiene $40.000 de ingreso per cápita año y 300 millones de habitantes, pues tomarían el nicho de las exportaciones posibles colombianas. Entonces la peor política sería decir no al TLC, nos morimos de susto, nos arrugamos, esto nos va a tragar la tierra. No. El TLC plantea oportunidades muy importantes para algunos sectores o subsectores y retos y desafíos para otros. Yo lo dije desde hace algunos meses, inclusive me llovieron algunos rayos y centellas, que en materia agropecuaria había algunos sectores que no estaban suficientemente preparados. La gran tarea ahora es prepararnos, es recuperar el tiempo perdido de lo que no se trabajó desde hace 6 años, que se firmó este convenio, y seguir trabajando para que le podamos sacar el jugo en buen provecho, en empleo y en oportunidades para Colombia. Pero si bien, ministro, podría ser válida la crítica de que no nos hemos preparado o el sector del doctor presidente de Federal Laforí no se ha preparado lo suficientemente para la competencia, también es cierto que hay una crítica muy seria con respecto a que el gobierno tampoco ha hecho los ajustes necesarios en las medidas fitosanitarias, las medidas técnicas, la cadena de producción necesarios para que la competencia sea pareja, para que así como entran productos a la competencia nacional, salgan nuestros productos a la competencia internacional. ¿Se siente aludido el gobierno con esta crítica que anoche hizo el doctor Laforí aquí en CNI? Yo creo que en materia agropecuaria en general y pecuaria en especial, sí faltan adecuaciones, sí faltan preparaciones, pero no solo del gobierno. El sector privado también ha estado muy dormido. El sector privado supo desde hace 4 o 5 años que se había firmado el TLC y ha hecho muy poco. Muy poco. Ha escrito mucho, pero ha hecho muy poco. El gobierno también le falta, y hay que reconocer, le falta por hacer cosas. Este gobierno ha hecho muchas. Consideramos que en estos escasos 2 años de este gobierno se ha hecho mucho más en preparación de TLC de las que hizo el anterior en los 4 que tuvo. Pero yo no quiero decir con ello que no faltan cosas por hacer. Pero no, lo que no nos podemos es echarnos a morir o entrar en una carrera sin sentido de recriminaciones que nada positivo va a poder construir. Pero ministro, no, sí, pero la idea realmente es que los sectores privados y públicos se pongan de acuerdo pues para sacarle provecho al TLC en vez de andar con peleas que a ninguna parte conducen. Pero miren, doctor Laforí, primera crítica del señor ministro de Agricultura, se quedaron dormidos. Bueno, no es cierto. No es cierto por una razón elemental. A ver, yo creo que el ministro tiene razón en varias de las cosas que ha dicho hoy. Primero, el sector agropecuario yo creo que va a ser un ganador en el futuro, y especialmente el sector ganadero. Por una razón elemental, el mundo demanda cada vez más proteína de origen animal, especialmente carne bovina, en un mercado hoy arbitrado de cerca de 6 millones de toneladas, cuando la demanda que prácticamente todos los consultores internacionales están estableciendo en cerca de 14 millones de toneladas.
Y los tradicionales proveedores de esa carne, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no tienen la capacidad para poder doblar en los mercados internacionales esa cantidad de carne. Por consiguiente, el sector ganadero será en el largo plazo un ganador. Cosas que se han hecho, cosas que se han dejado de hacer desde el ámbito privado. ¿Qué se han hecho? No. Nosotros teníamos una agenda muy bien concertada con el gobierno, que arrancaron con un COMPE sanitario solicitado por Fedegan en noviembre del 2004, que finalmente tuvo la oportunidad en el 2005, y de ahí se desprendieron 2 decretos que para mí son sustantivos en el encadenamiento productivo de la leche y de la carne, el 616, el 1500. 4 años después de estar en vigencia esos decretos, no han entrado en pleno rigor por los aplazamientos sucesivos. Y ahí está, en buena parte, los problemas que vamos a tener de admisibilidad con Canadá, con los Estados Unidos, con Europa en el futuro y, por supuesto, con los países del Mercosur. No, pues ahí, ministro. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Primera parte de su crítica, doctor Laforí, respuesta. Mire, Yamil, yo no pude escuchar directamente el programa de anoche porque estaba precisamente en la región de Monpós y de La Mojana, donde hay mucho malestar de los ganaderos de allá, inclusive con el sector privado ganadero. Pero he visto el programa en grabación. Creo que hubo una serie profusa de verdades a medias y de imprecisiones que conducen a mala información a la postre. Me refiero a estas 2 cosas. Por ejemplo, se hizo una gran énfasis ayer en que nos vamos a llenar de carnes finas. Le preguntó el doctor Laforí a usted si usted había estado en La Vitrola, en Cartagena, y que allá vendían carnes finas. Claro que las venden. ¿Y por qué las venden? Y las van a seguir vendiendo. Porque lo negociaron quienes firmaron el TLC hace 4 años y quienes acompañaron al gobierno hace 4 años en el cuarto del lado. Es decir, Laforí. No es este gobierno, no es la administración Santos la que está poniendo a permitir que entren. Estamos haciendo frente a manejar de la mejor manera posible un TLC que, para bien o para mal, lo encontramos negociado. Yo creo que se negociaron mal algunas cosas de agricultura y de ganadería. Una de ellas esa, unos contingentes innecesariamente grandes en carnes finas. Fíjese, ministro, que todo lo contrario. Con Canadá nos sentimos tremendamente satisfechos en la negociación, especialmente en el tema de carne. Le dimos a Canadá 5.250 toneladas. ¿Sabe lo que nos dio Canadá? Acceso inmediato con 0 arancel desde el primer día. Y el primer día fue el 16 de agosto del año pasado. Ya Canadá trajo carnes para llenar los contingentes que estaban negociados, restringidos. Nosotros no hemos podido llevar 1 kilo de carne. A mí no me importa si los TLC los negociaron el presidente Uribe o si lo negoció el presidente Santos. Cuando yo hablo de gobierno, hablo de manera genérica, porque la responsabilidad son con los ganaderos, que no distinguen, sino finalmente cuando le venga pierna arriba los resultados de unos TLCs que por falta de rigor en la agenda interna quedaron a medio camino. No, pero perdón un poquito, no, pues que mira, es que, a ver. Pero es que sí hace una diferenciación entre los 2 gobiernos. ¿Por qué no habló usted de eso hace 4 años? Pero por favor, si el señor ministro me invitó a mí a un programa de radio, donde él lideraba el programa de radio, en el pleno gobierno del presidente Uribe, él en la oposición y yo, de expresidente Fedegan, amigo del gobierno, y él y yo le echamos tanto a los TLCs de manera conjunta en contra, en ese momento yo, del gobierno del presidente Uribe. En consecuencia, a mí no me rotulen en la defensa del sector ganadero si soy de Santos o si soy de Uribe, porque la grabación la tengo, ministro, usted no puede olvidarla. Usted y yo duramos casi 1 hora y media, cada quien con argumentos más de fondo, precisamente para atacar en ese momento un TLC, que fue el TLC con Europa. En consecuencia, yo le he venido diciendo por aquí y por parejo, Hernando José Gómez, que hoy en día está instrumentándolo, puede dar fe de los debates a fondo. Le repito, yo cumplí 50 años en el cierre del TLC con los Estados Unidos y no me moví de allí en ese invierno y lo pasé solo, precisamente atento al cierre, como lo estuve en Europa,
Pero sin embargo, quienes controlan no es el sector privado, quienes controlan son los gobiernos y especialmente los negociadores. Pero es muy importante que el doctor Juan Camilo precise si lo que está diciendo es que las críticas que les tiene que hacer sobre el TLC se las debe hacer al anterior gobierno y no a este que lo encontró negociado. ¿Ese es su punto? Él verá a quién se las hace. Ya. Pero lo que sí quiero ser muy claro es que quien ha trabajado intensamente para desatrasar terreno perdido ha sido este gobierno. Y quiero citar dos casos. Uno, mercados que este gobierno ha abierto y que estaban cerrados. Rusia, para exportar carne. Venezuela, que se acaba de firmar el acuerdo de libre comercio con Venezuela. Egipto. Corea, vamos a cerrar salvando la carne. Esto es muy importante porque es la puerta de entrada a los TLC con Asia y los países asiáticos, a diferencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, son importadores netos de alimentos. Y gran logro, y muy importante, fue este gobierno, fue el presidente Santos, quien en reunión hace 15 días sacó, así sea con tirabuzón, pero sacó el compromiso de los americanos de que nos van a dar el estatus de país libre de aftosa con vacunación, lo mismo que se le va a plantear a los canadienses en reunión que hay el 3 de mayo para que tengamos acceso. De manera que si hay algún gobierno que se ha movido en esto, es este. Yo no quiero decir que no falten muchas cosas por hacer. Otra referencia. Ayer se dijo que es que los lactosueros se habían manejado por insinuaciones del sector privado. Por Dios. Fue este gobierno, este ministerio, el que le pidió a la Superintendencia de Notariado y a la Superintendencia de Industria y Comercio, por favor, exija claridad en los supermercados, que en la misma góndola en donde haya lácteos no se puedan vender lactosueros, porque eso confunde al consumidor. Una bebida de lactosueros puede ser 20-30% más barata que una láctea, pero no es leche. Hágalo poner, y así lo hizo poner en el letrero claramente para evitar confusiones. Hemos mantenido el arancel del 98% para los lactosueros. Ahora van a entrar unos lactosueros con cero arancel, pero porque hace 4 años negociaron y le entregaron ese tema a los Estados Unidos con cero arancel. Pero si hay alguien que haya estado cuidadosamente atento a que no haga abusos con esto, es este gobierno. Pero, ministro, ¿tienen peligro, riesgo de ir a la quiebra, como lo sostiene el doctor Laforí, ganaderos, lácteos y cárnicos como consecuencia de la competencia americana que vendrá? Y le añado, Yamil, con su pregunta, ¿usted reconoce como gobierno que se corre el riesgo de perder unos empleos en ese sector? Yo reconozco que se puedan correr el riesgo de perder unos empleos y que hay riesgos, pero creo que son riesgos mitigables, que no ameritan de ninguna manera unas voces apocalípticas o tremendistas, y que más bien lo conducente es trabajar de común acuerdo sector privado y sector público para buscar soluciones. No nos podemos echar ni a morir, ni naturalmente podemos dejar desatendidos un sector, por ejemplo, como el de la pequeña lechería, que es la mayoría del país y de la que viven 350.000 familias. Claro que va a haber riesgo, va a haber que hacer un esfuerzo monumental, que ya lo está haciendo este gobierno para acondicionar a estas pequeñas unidades lecheras. Sí, pero no me dijo, ministro, la primera parte de la pregunta. ¿Corre el riesgo ganadería y lechería de Colombia de quebrarse por la competencia americana? No, ya respondí parcialmente. ¿Y la otra? Yo no creo que vaya el riesgo de quebrarse totalmente y apocalípticamente. Se van a perder unos empleos. Pero, por ejemplo, permítame la lechería. Nosotros heredamos un llamado COMPES, lechero, que es un esqueleto de buenos propósitos. Usted lo lee y es un esqueleto de las cosas que habría que hacer, sin 5 centavos. Ahí está para que defienda al sector lácteo, sin 5 centavos. Bueno, es este gobierno el que ya le está metiendo, este año nomás le hemos metido 30.000 millones de pesos y le vamos a meter mucho más. ¿Para qué? Para financiar tanques fríos, modernización de pasturas, mejoramiento genético a nivel de los pequeños lecheros, que se necesita, que entre otras cosas su gran amenaza no es tanto de Estados Unidos sino de la Unión Europea.
Esas cosas son las que hay que hacer. Afortunadamente en todas ellas, salvo los contingentes que ya están llegando de carnes finas, que no se negociaban ahora sino hace 4 años, hay unas ventanas de tiempo, 5, 6 años, que es lo que se llama periodos de desgravación. Hay que aplicarse con todo empeño, con presupuesto, con iniciativa del sector privado y con pocos lamentaciones de lado y lado a trabajar para que la ducha fría que va a llegar con estos TLCs no se le vuelva una neumonía a los lecheros y a los ganaderos. ¿Se va a quebrar el sector que usted maneja? Pero mire, Yamita, el tema es mucho más de fondo que como lo está planteando el ministro, por supuesto. Que el totazo va a ser un totazo fuerte. Por fortuna en el tema cárnico, el precio en Estados Unidos está muy por encima del precio nacional y por consiguiente solamente van a terminar quedándose o descremando la parte de mejores precios del mercado. Claro, y de alta restauración. Pero fíjese usted un tema, que es un tema, claro, que uno le reconoce y todo lo que haga el ministro en favor del sector. Perdón, doctor Laforí, para ordenar, mire, en consecuencia, la competencia de carne americana en Colombia no pone en riesgo la carne colombiana. La pone, y la pone ¿de qué manera? La única salvaguarda que tenemos en el corto plazo es que los precios en los Estados Unidos hoy son más altos, pero el precio de la carne y la leche en los Estados Unidos depende de un commodity que es el maíz. No sabemos cómo puede ser el comportamiento el próximo año o el siguiente año. ¿Y en leche? Y en leche, peor todavía, porque en leche, si bien, salvo el tema de lactosueros, que ya lo dijo el ministro y acepta la situación, fue una negociación autocontenida y vamos a tener oportunidades de llevar algo porque las restricciones de inocuidad son inferiores al tema de la carne. Es evidente que la capacidad que tiene hoy en día el sector, el encadenamiento lácteo, es muy inferior al que tiene el de los Estados Unidos. Pero hay un tema adicional que a mí me parece que es bueno plantear. Es que, ministro, es que el tema es que nosotros en la carne, este es un sector de 12 billones de pesos, de los cuales más del 70% es totalmente informal. Cuando esas carnes finas llegan a los restaurantes de altos precios o a las hogares de estrato 6, está desplazando justamente ese consumo que es lo que agrega valor cuando una res se vende de manera compensada entre ricos y pobres. Si no formalizamos la cadena, y eso es el 1500, créame que la debacle va a ser peor. Ese es un esfuerzo en que tenemos que comprometernos a fondo. Y usted sabe muy bien que si bien el gobierno pasado hizo poco, este gobierno tampoco ha hecho nada en la materia. En tema de mercados, le faltó uno, ministro, Angola, que lo abrimos hace 2 meses. Pero no obstante Rusia, yo fui a Rusia hace 4 años, estando embajador Miguel Santamaría Dávila del gobierno pasado, y empezamos a abrir ese mercado y nos dieron la certificación y nos abrieron el mercado. Claro, no pudimos exportar porque el dólar estaba a 2.700 pesos en ese entonces y el mercado internacional estaba a la baja. Mientras que aquí estaba a $2 por Venezuela, por el mercado de Venezuela, Argentina estaba a 84 centavos y Brasil estaba a 91. Hoy Argentina está a 2.24, Brasil está a 2.32, los Estados Unidos está a 2.40 y no obstante la tasa de cambio nos pega por 1.700, podemos llegar como llegamos en diciembre cuando estuvimos allá conjuntamente con otras plantas de sacrificio del país. Pero vea, doctor Laforí, como yo veo este asunto es que es un gran plano donde se van a cerrar unas puertas y se van a abrir otras. Evidentemente en su sector se van a cerrar algunas puertas, pero se van a abrir otras, por ejemplo en el tema, usted mencionó el tema del maíz. El maíz va a entrar a Colombia, mucho maíz, y supuestamente se va a abaratar la materia prima con la cual se producen los alimentos para el ganado. Entonces ahí hay una manera de competir también. 2 ideas que me parecen claves, pero depende de la admisibilidad. La primera, estoy de acuerdo también con el ministro con una cosa. Estos TLCs nos iba mal. En los próximos TLCs deberían de irnos bien. Sin embargo, Turquía lo están cerrando sin carne. Es un país que tiene el precio interno de la carne más alto, un hato despreciable y 47 millones de habitantes. Espero que Corea no pase lo propio y espero que todo el desarrollo de Asia-Pacífico nos permita. Usted dice una gran verdad. Yo hoy, si usted pone un confinamiento como lo hay en el norte de Texas,
en la costa Caribe y pone ahí 100.000 animales y trae el maíz de los Estados Unidos, ese novillo que sale de ese confinamiento cuesta menos ponerlo en el puerto de Nueva York o en Miami o en cualquier puerto sobre la costa este americana que de cualquiera de las zonas productivas ganaderas de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, va a ser más barato producir carne en Colombia que en los Estados Unidos siempre, porque el maíz, que es lo que encadena, es el elemento central del encadenamiento productivo ganadero, lo vamos a tener aquí a precios prácticamente iguales que en los Estados Unidos. Aquí viene una gran revolución, pero si no tenemos cómo entrar la carne a los Estados Unidos, se queda en sueño. Déjeme, por favor, cumplir con unos breves compromisos comerciales y ya regresamos. A ver, ministro, el presidente de la Federación de Ganaderos ha empleado la palabra debacle para decir que la debacle que nos va a afectar al sector ganadero va a ser peor en el sector lechero. A ver, permítame un comentario sobre el maíz antes de referirme al sector lechero. Colombia produce 2 de cada 10 toneladas de maíz que consume. Fuimos un país autosuficiente en maíz, dejamos y perdimos esa vocación. El actual gobierno está empeñado en recuperar la vocación maicera del país. El maíz es el gran personaje en los alimentos animales y en la transformación, porque es el de las aves, el de los peces, el de los ganados que consumen concentrados. Estamos lanzando, y no solo lanzando, implementando un programa que se llama País Maíz, que está dando muy buenos resultados para recuperar terreno perdido en nuestra vocación maicera. Este año ya va creciendo el área sembrada en maíz 20%. No vamos a recuperar la autosuficiencia inmediatamente, pero es un gesto y un trabajo en pro de la agricultura del maíz en Colombia. Lechería. Nosotros no somos un país de grandes hatos lecheros. Aquí viven 350.000 familias de ordeñar 8 o 10 vaquitas por día, no es más. Pero son 350.000 familias, probablemente después del café es el gran empleador que tiene Colombia, junto con el arroz. De manera que hay que hacer un trabajo muy grande para mejorar la productividad de esas 350.000 familias. Por eso mencionaba el COMPES lechero. ¿Qué es el COMPES lechero? Es un ramillete de buenas intenciones que se hizo hace unos años, al cual ramillete estamos empezando a meterle plata. ¿Plata para qué? Hombre, para poder llegar al pequeño lechero y decirle, mire, vamos a ayudarle, asóciese usted, ponga unos tanques fríos colectivos que le den mejor productividad, mejore sus pasturas, mejore mejore su genética. Estamos lanzando un crédito importante para mejorar la genética. Con todo respeto, ministro, estamos a 15 días, a menos de un mes, para empezar a hacer esa adecuación del sector lechero. Pero hubiéramos estado a 4 años y medio, y como no se hizo mayor cosa, entonces todavía es tiempo, mi estimada María Isabel, porque afortunadamente hay esas ventanas para adecuarnos, que son los periodos de desgravación, y esas las vamos a utilizar. Ministro, hubiera sido mejor comenzar hace 4 años, pero nunca es tarde. Ministro, pero se nos acabó el tiempo, y el gran tema que originó esta convocatoria no se ha tratado, que fue la denuncia hecha por el doctor Laforí anoche, cuando dijo, ni el ICA, ni el INVIMA han entregado los documentos sanitarios con estándares mundiales que requieren. Yo le mandé una carta, dijo el doctor Laforí, a usted, y él me mandó una carta que era mamando gallo, más o menos, digo. Mire, saludos a la bandera. No se trata de eso. Saludos a la bandera. Yo le digo francamente, yo vi la grabación del programa anoche, y me parece un irrespeto del doctor Laforí, primero haber dicho que yo no le había respondido el derecho de petición. Y segundo, ministro, después de que lo reconoció, decir que era un canto a la bandera. No, señor. Es un derecho de petición que se le respondió puntual y prolijamente.
con todas las acciones que este gobierno ha tomado. Y entre otras cosas le decía, y se los voy a leer textualmente, en ese derecho de petición. El derecho de petición se presenta cuando un ciudadano no tiene suficiente información. Y le decía al doctor Laforí, es importante señalar que Fedegan hace parte de varias juntas y comités directivos, tales como el ICA, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Comité Intersectorial de Crédito, Finagro, Corpoica, entre otras. Estos foros se constituyen en escenarios naturales en los que se discuten y formulan las políticas públicas de trascendencia para el sector agropecuario y a las cuales sería muy útil poder contar de manera permanente y activa con el concurso del presidente de Fedegan, que suele no ir a estas juntas. Entonces a nosotros sí nos parece mucho más construido que vaya a las juntas donde tiene asiento, allá hace sus aportes constructivos para mejorar las políticas, en vez de utilizar cuanta pantalla y reflector hay para lanzar estas visiones apocalípticas cuando podría estar haciendo un aporte constructivo en las juntas en que tiene derecho. Eso se lo recordé yo en las respuestas. Aquí fuera de micrófono me decía el doctor Laforí, ¿sabe cuántas veces he ido al Ministerio de Agricultura en los casi 2 años que lleva este gobierno? Una. ¿Por qué? Pues yo no sé cómo él lleva las pero está en todas estas juntas y no va. Pero ministro, primero que sea muy respetuoso. Segundo, que la carta sí le respondió lo que usted exigió en un derecho de petición. Se declara usted irrespetuoso. Primero, me parece que el ministro falta la verdad y lo tengo que decir con toda tranquilidad. Además, se pone bravo por todo y es muy difícil. Le voy a entregar, ministro, todo este conjunto de cartas que ha dejado de responder en buena parte el ministerio. Pero además, le voy a entregar esta que es más importante, su contestación al derecho de petición con un cuadro adjunto donde le demuestro claramente que las preguntas que le hacíamos, usted no la contestó. Se lo voy a entregar para que lo revisen en su despacho. Y no se trata de hacer controversia sobre el tema, se trata de ponernos de acuerdo en lo sustantivo, porque de aquí en adelante es mucho lo que hay que hacer porque no se hizo. Y aquí hay 300.000 personas que pueden quedar en una situación crítica, con un tema social agravado, donde los responsables en buena parte de eso son los dueños de la política pública y no simplemente el gremio. El gremio tiene la obligación de estar poniendo estos temas justamente en el escenario de lo público. Lo hacemos por cartas respetuosas, porque nunca me he referido a usted de manera irrespetuosa, siempre con el mayor acompañamiento. Y la última comentario, cuando se ha dejado de ir a la Junta del ICA, durante todo el tiempo el doctor Luis Fernando Salcedo jamás dejó de ir. Ha sido miembro a lo largo de 5 años, un funcionario más de 15 años de estar en Fedegan trabajando y el que más conoce los temas que tienen que ver justamente con el problema de origen sanitario. Entonces, no digan, ministro, lo que no es, porque no se trata de controvertir de esa forma. Yo he querido ser con usted muy respetuoso, pero muy enérgico en la defensa del sector ganadero. A ver, yo les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación para intercambiar opiniones sobre este tema tan importante para el país, porque al fin y al cabo estamos hablando de alimentación, de carne, de huevos, de leche, de precios, de consumidores, de mercado. Como el tiempo se nos agotó, señor ministro, doctor Laforí, ustedes aceptan grabar ya el programa de mañana, porque el tema quedamos en que el ICA, el INVIMA van a responder o no. Las quejas del doctor Laforí van a ser atendidas o no. Los reclamos del ministro contra usted van a ser atendidos o no. ¿Les parece hacer un segundo programa mañana ya? No, yo estoy listo tantos cuantos programas sean necesarios, por supuesto. Pero lo que sí quiero decir es esto. Yo no entiendo cómo un dirigente gremial que tiene asiento permanente en todas las entidades donde se cocinan las políticas públicas agropecuarias, no va a las juntas, manda a un subalterno y después se reserva el derecho de despotricar por rayos y centellas en cuanto canal se le abre de comunicación, cuando el canal natural de cooperación debería ser estos que la ley le ha abierto a quien administra el fondo de la carne y de la leche por deferimiento de la ley, que es precisamente Fedegan. Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura. José Félix Patino, presidente Laforí, perdón, de la Federación de Ganaderos, estarán mañana con ustedes aquí debatiendo concretamente los puntos que faltan para que el PLC
a nivel de Colombia se ponga en práctica sobre cárnicos y lácteos. Ahora vienen las noticias del mundo, en el Centro Internacional de este